La muerte de Jesús no fue solo un evento histórico, fue marcado por profundos sucesos sobrenaturales que sacudieron tanto el mundo físico como el reino espiritual. Desde terremotos y oscuridad hasta la resurrección de los santos y el desgarro del velo del templo, estos signos extraordinarios sirven como poderosos testimonios de la importancia divina del sacrificio de Cristo. Incluso un centurión romano endurecido, presenciando estos eventos, se conmovió para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, destacando el poder transformador de la cruz que trasciende el tiempo y toca todos los corazones. La respuesta del terremoto y la creación a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz a menudo se entiende como un evento espiritual con profundas implicaciones teológicas. Sin embargo, la importancia de su muerte también se hizo evidente en el mundo físico, como la creación misma respondió de una manera dramática e inconfundible. Los evangelios registran que cuando Jesús respiró el último, la tierra se sacudió y las rocas se separaron. Esto no era una ocurrencia natural aleatoria, fue una respuesta directa a la crucifixión del Hijo de Dios. En este momento, la naturaleza misma parecía reconocer la gravedad del evento que tenía lugar, testificando el significado cósmico de la muerte de Jesús. El terremoto que ocurrió en el momento de su muerte fue más que un fenómeno geológico, era una señal divina que algo extraordinario acababa de ocurrir. El Evangelio de Mateo destaca específicamente este evento, afirmando que la tierra se sacudió y las rocas se separaron, Mateo 27, 51. Estas imágenes son poderosas, transmitiendo la idea de que incluso el mundo inanimado no podría permanecer indiferente a la muerte de Jesús. El temblor de la tierra simboliza la interrupción en el orden creado, una respuesta a la ocurrencia antinatural de la muerte del Creador. La división de las rocas es otra imagen sorprendente, lo que sugiere que la creación en sí misma estaba rota y destrozada por el peso del pecado que se coloca en Jesús. Estas manifestaciones físicas fueron un reflejo de la realidad espiritual que se desarrollaba en la cruz. La muerte de Jesús no fue solo un sacrificio por la humanidad, sino también un momento que reverberó a través de toda la creación. Los terremotos no son infrecuentes en la región de Palestina, que se encuentra a lo largo de fallas sísmicas significativas. Sin embargo, el momento y el contexto de este terremoto en particular son los que lo hacen destacar. La tierra tembló en el momento exacto en que Jesús renunció a su espíritu, lo que indica una conexión directa entre el evento natural y la ocurrencia sobrenatural en el Calvario. A lo largo de las Escrituras, los terremotos a menudo se usan como signos de presencia y poder de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los terremotos acompañan la entrega de la ley en el monte Sinaí, Éxodo 7 y 18, y también se profetizan como parte del juicio de Dios en los últimos días, Isaías 29, 6. En este contexto, el terremoto de la muerte de Jesús puede verse como una declaración divina de la importancia del evento, una señal de que Dios participó activamente en lo que estaba sucediendo. La división de rocas es un fenómeno menos común en los terremotos, lo que sugiere que este evento fue extraordinario. La ruptura de las rocas puede verse como un acto simbólico, que representa la ruptura de las barreras entre Dios y la humanidad. Así como el velo del templo fue desgarrado en dos, simbolizando la apertura de acceso a Dios a través de Jesús, la división de las rocas enfatiza aún más que la muerte de Jesús desglosó los muros de la separación. Estos eventos están conectados en la narración para mostrar que la crucifixión tenía consecuencias espirituales y físicas. Toda la creación, que había estado gimiendo bajo el peso del pecado desde la caída de Adán, respondió al momento en que se trataba la maldición del pecado en la cruz. Este terremoto también fue significativo porque condujo a la apertura de tumbas, como se registró en Mateo 27, 52. El hecho de que el temblor de la tierra haya hecho que las tumbas se abrieran agrega otra capa de significado al evento. Las tumbas en ese tiempo a menudo se tallaban en la roca, y el terremoto habría causado que algunas de estas estructuras se abrieran. Sin embargo, la apertura de las tumbas se presenta no solo como resultado de la actividad geológica sino como un preludio de un mayor milagro, la resurrección de los santos que habían muerto.
Esta conexión entre el terremoto y la resurrección de estos pueblos santos señala la victoria final sobre la muerte que Jesús estaba a punto de asegurar su propia resurrección. La apertura física del Tombs fue un presagio de la realidad espiritual de que la muerte misma estaba siendo derrotada. La reacción de la naturaleza a la muerte de Jesús se hace eco en otras partes de las Escrituras, donde la creación se representa como respondiendo a las acciones de Dios. En Romanos 8, 19 a 22, el apóstol Pablo escribe sobre cómo la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios y cómo ha sido sometido a frustración debido al pecado. El gruñido de la creación, dice Pablo, algún día será reemplazado por la libertad de la gloria de los hijos de Dios. El terremoto en la crucifixión puede verse como parte de esta narración más amplia de la participación de la creación en el plan redentor de Dios. Fue un momento en que el mundo natural ya no podía permanecer en silencio, pero tuvo que dar testimonio de la importancia cósmica del evento. Además, este terremoto también sirve como un recordatorio de los juicios futuros que vendrán sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis, hay varias referencias a los terremotos como parte del juicio final de Dios, Apocalipsis 6 y 12, 11 y 13. El terremoto en la crucifixión puede verse como un precursor de estos eventos de tiempo de fin, lo que indica que la muerte de Jesús fue el comienzo del capítulo final en el plan de Dios para la redención del mundo. El temblor de la tierra era tanto una señal de duelo como una advertencia del juicio que se avecina. Era como si la creación estuviera llorando la muerte de su creador y temblando ante el pensamiento del juicio que se le ocurría a quienes lo rechazaron. Los relatos del Evangelio del terremoto son breves, pero tienen un profundo peso teológico. El temblor de la tierra es un recordatorio de que la muerte de Jesús no era solo una ejecución ordinaria, fue un evento que cambió el mundo. Las manifestaciones físicas del terremoto y la división de las rocas eran signos visibles que apuntaban a una realidad invisible. Dios se estaba reconciliando el mundo a sí mismo a través de la muerte de su Hijo, y el mundo natural respondió con asombro y miedo. El terremoto era un signo de puntuación dramático en la narrativa, lo que indica que algo monumental acababa de tener lugar. El hecho de que este terremoto ocurriera en el momento de la muerte de Jesús también lo conecta con la resurrección. Así como había un terremoto cuando Jesús murió, habría otro terremoto cuando saliera de entre los muertos, Mateo 28, 2. Estos dos eventos son sujetalibros a la obra redentora de Cristo. El primer terremoto marcó el momento en que fue juzgado el pecado, y el segundo terremoto marcó el momento en que la muerte fue derrotada. Juntos, demuestran que el trabajo de Jesús en la cruz y su victoria sobre la tumba eran parte de un plan unificado para llevar la salvación al mundo. La respuesta de la naturaleza a la muerte de Jesús también sirve como un contraste con la respuesta de la humanidad. Mientras la tierra tembló y las rocas se separaron, muchas de las personas que presenciaron la crucifixión permanecieron inmóviles. La dureza de los corazones humanos contrasta con la sensibilidad de la creación. El famoso predicador Charles Spurgeon comentó sobre este contraste, señalando que, si bien los corazones de los hombres no se movían por el sufrimiento de Cristo, las rocas respondieron con sensibilidad. Esta observación subraya la trágica ironía de la crucifixión. Las mismas personas por las que Jesús murió seguía siendo ciego a la importancia de su sacrificio, mientras que la creación inanimada reconoció y respondió a ello. Finalmente, el terremoto de la muerte de Jesús es un testimonio del alcance universal de su trabajo en la cruz. No fue solo un evento para la humanidad, fue un evento para toda la creación. El temblor de la tierra y la división de las rocas nos recuerdan que la muerte de Jesús fue un evento cósmico con implicaciones de largo alcance. Fue un momento en que el cielo y la tierra se cruzaron de una manera que nunca antes había sucedido y que nunca volverá a suceder. La crucifixión fue un evento singular en la historia, y la respuesta de la creación fue un reflejo de su significado incomparable. En conclusión, el terremoto y la división de las rocas en el momento de la muerte de Jesús no fueron meros acontecimientos naturales, eran signos divinos que testaban sobre la importancia de lo que acababa de ocurrir. El mundo físico fue testigo de la realidad espiritual de que el Hijo de Dios había dado su vida por la salvación de la humanidad.
Al reflexionar sobre este evento, se nos recuerda que la muerte de Jesús no fue solo un momento de la historia sino un punto de inflexión para toda la creación. La tierra se sacudió porque el Creador había muerto, y en ese temblor, vemos el comienzo de la restauración que su muerte finalmente traería al mundo. Si este vídeo tiene sentido para usted, dale un gusto y suscríbete al canal. Su apoyo nos ayuda a compartir este mensaje con aún más personas. La apertura de tumbas y la resurrección de los santos. Uno de los eventos más misteriosos e intrigantes registrados en los Evangelios después de la muerte de Jesús es la apertura de las tumbas y la resurrección de los santos. El Evangelio de Mateo destaca de manera única este evento, señalando que después del terremoto, se abrieron las tumbas, y muchos cuerpos de los santos que se habían quedado dormidos fueron criados. Mateo 27, 52. Este relato no se encuentra en ningún otro lugar en los Evangelios, lo que lo convierte en un aspecto único y enigmático de la narrativa de crucifixión. La resurrección de estos santos, que habían muerto anteriormente, es un profundo testimonio del poder del sacrificio de Jesús en la cruz. Simboliza la ruptura del control de la muerte sobre la humanidad y sirve como un presagio de la resurrección que todos los creyentes experimentarán a través de la fe en Cristo. Este evento está ligado directamente al terremoto que sacudió la tierra en el momento de la muerte de Jesús. El temblor de la tierra causó que las tumbas se abrieran, pero la resurrección de los santos fue claramente un acto divino, no solo el resultado de las fuerzas geológicas. El lenguaje utilizado en Mateo enfatiza que estos individuos no solo fueron cadáveres reanimados, sino que realmente fueron devueltos por el poder de Dios. El término santos probablemente se refiere a los creyentes devotos que habían vivido antes de la crucifixión de Cristo, posiblemente héroes o mártires del Antiguo Testamento que fueron elegidos para presenciar este momento fundamental en la historia redentora. Su resurrección fue una demostración de que la victoria de Jesús sobre la muerte no fue solo para sí mismo sino para todos los que confían en Dios. El hecho de que estos santos resucitados salieran de las tumbas después de su resurrección, Mateo 27, 53, y entraron en la ciudad santa, apareciendo a muchos, subraya aún más la importancia de este evento. Su resurrección no fue inmediata, pero ocurrió después de que Jesús mismo fue resucitado de entre los muertos. Este momento es crucial, ya que destaca la verdad teológica de que Jesús es las primeras frutas de la resurrección, 1 Corintios 3 y 20. Su resurrección es la base sobre la cual se construye la esperanza de la vida eterna para todos los creyentes. Los santos resucitados sirven como una vista previa de la resurrección general que tendrá lugar al final de los tiempos cuando todos los que pertenecen a Cristo serán elevados a la vida eterna. La aparición de estos santos resucitados en Jerusalén debe haber sido un evento sorprendente e impresionante para quienes lo presenciaron. Su presencia fue un poderoso testimonio de la realidad de la resurrección y la verdad de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. La ciudad santa, que acababa de presenciar la crucifixión, ahora se convirtió en el escenario de este extraordinario evento. El hecho de que estas personas resucitadas fueran vistos por muchas personas agrega una capa de credibilidad histórica a la cuenta, lo que sugiere que este fue un evento bien conocido entre los primeros cristianos. Si bien los detalles son escasos, la importancia de esta resurrección es inmensa, significa que la muerte ha sido derrotada y que la vida reina a través de Jesús. Teológicamente, la resurrección de estos santos tiene un significado profundo. A lo largo de las Escrituras, el sueño a menudo se usa como una metáfora de la muerte, particularmente en referencia a aquellos que mueren en la fe. Jesús mismo usó esta metáfora al referirse a la muerte de Lázaro, diciendo que se había quedado dormido, Juan 11 y 11. La resurrección de estos santos, que se habían quedado dormidos, demuestra que la muerte no es el final de aquellos que pertenecen a Dios. La vida de la resurrección que trae Jesús no es simplemente una continuación de la existencia física, es una transformación en un nuevo tipo de vida, eterna, incorruptible y libre del poder de la muerte. Este evento sirve como una expresión tangible de la esperanza que todos los creyentes tienen en Cristo.
La apertura de las tumbas y la resurrección de los santos también señala el alcance cósmico del trabajo de Jesús en la cruz. Su muerte y resurrección no fueron eventos aislados que afectaban solo a sus seguidores inmediatos, tuvieron repercusiones a lo largo de la historia y en toda la creación. La resurrección de estos santos fue una declaración de que la victoria de Jesús sobre la muerte se extiende hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Era una declaración que todo el pueblo de Dios, pasado, presente y futuro, se incluyen en la salvación que Jesús aseguró. Este alcance universal de la redención es un tema clave en el Nuevo Testamento, donde se enfatiza que en Cristo, todas las cosas se están reconciliando con Dios, Colosenses 1:20. Uno de los aspectos sorprendentes de este evento es que está envuelto en misterio. Matthew solo da una breve cuenta, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran estos santos? ¿Qué les pasó después de que aparecieron en Jerusalén? ¿Moraron de nuevo, o fueron llevados al cielo como Enoch y Elijah? La falta de detalles invita a la especulación, pero también tiene un propósito teológico. Al centrarse en la verdad esencial en lugar de los detalles, Matthew llama la atención sobre la importancia del evento en lugar de los detalles. La resurrección de los santos es una señal que apunta más allá de sí misma a la mayor realidad de la resurrección que todos los creyentes experimentarán. La resurrección de estos santos también sirve como testimonio del poder transformador de la muerte de Jesús. El momento en que asumió los pecados del mundo y murió fue también el momento en que el agarre de la muerte comenzó a aflojarse. La apertura de las tumbas era un signo visible de la realidad espiritual de que la muerte ya no tiene la última palabra. La maldición que había mantenido a la humanidad en la esclavitud desde que se rompió la caída, y la resurrección de los santos fue una vista previa de la restauración que Jesús aportaría a toda creación. Fue un anticipo de la nueva creación que se realizará plenamente cuando Jesús regrese y la muerte es finalmente y completamente derrotada. Además de sus implicaciones teológicas, la resurrección de estos santos tuvo un profundo impacto en la comunidad cristiana primitiva. La aparición de estos individuos resucitados en Jerusalén habría sido una poderosa afirmación de la verdad del Evangelio. Para los primeros cristianos, que a menudo fueron perseguidos y enfrentaban la amenaza de muerte, este evento habría sido una fuente de inmenso aliento. Era un recordatorio tangible de que la promesa de resurrección era real y que incluso la muerte no podía separarlos del amor de Dios en Cristo Jesús. La esperanza de la resurrección se convirtió en un principio central de la fe cristiana, dando a los creyentes el coraje de enfrentar el sufrimiento e incluso el martirio. Este evento también destaca la conexión entre la resurrección de Jesús y la futura resurrección de todos los creyentes. Los santos resucitados eran una especie de primera fruta junto a Jesús, lo que indica que lo que les sucedió es lo que sucederá a todos los que confían en Cristo. El Nuevo Testamento con frecuencia enfatiza que los creyentes están unidos con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección, Romanos 6:5. Así como estos santos fueron elevados a la vida después de la resurrección de Jesús, también todos los creyentes serán criados a una nueva vida cuando regrese. La apertura de las tumbas era una señal de que la nueva era había comenzado, un anticipo de la vida de la resurrección que espera a todos los que pertenecen a Cristo. En conclusión, la apertura de las tumbas y la resurrección de los santos a la muerte de Jesús es uno de los eventos más notables y significativos en la narrativa del Evangelio. Testifica el significado cósmico de la muerte y la resurrección de Jesús, lo que demuestra que su victoria sobre la muerte no fue solo para sí mismo sino para todos los que pertenecen a Dios. Este evento sirve como un poderoso recordatorio de que la resurrección es fundamental para la fe cristiana, ofreciendo esperanza y seguridad a los creyentes de que la muerte no es el final. Mientras reflexionamos sobre este misterioso evento, se nos recuerda que a través de Jesús, la vida ha triunfado sobre la muerte, y nosotros también podemos esperar el día en que nos resulte a la vida eterna en Él. ¿Estás disfrutando el vídeo? Dele un gusto y ayude a compartirlo para alcanzar y apoyar a más personas. El desgarro del velo del templo. Uno de los eventos más dramáticos y simbólicamente ricos después de la muerte de Jesús fue el desgarro del velo del templo.
Este evento se registra en Mateo 27, 51, que dice: en ese momento, la cortina del templo estaba desgarrada en dos de arriba a abajo. El velo no era cualquier cortina, fue la cortina masiva y gruesa que separó al Santa del resto del templo. El sagrado de Joulis era el espacio más sagrado en el sistema religioso judío, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados de la gente. El desgarro de este velo en el momento de la muerte de Jesús tiene un profundo significado teológico, que representa la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad a través de la muerte sacrificial de Cristo. El desgarro del velo de arriba a abajo es altamente significativo. La dirección indica que este no era un acto de manos humanas, sino un acto divino. Ningún humano podría rasgar una cortina tan pesada de arriba a abajo. Fue un acto deliberado por Dios mismo. Al desgarrar el velo, Dios declaraba que el camino hacia su presencia ahora estaba abierto a toda la sangre de Jesús. Ya no habría necesidad de sacerdotes, sacrificios o rituales para mediar entre Dios y el hombre. Jesús, a través de su muerte, había hecho posible que todas las personas se acercaran directamente a Dios. Hebreos 10, 19 a 20 enfatiza esto, afirmando: tenemos confianza para ingresar al lugar más sagrado por la sangre de Jesús, por una manera nueva y viva que nos abrió a través de la cortina, es decir, su cuerpo. El desgarro del velo también simboliza el cumplimiento del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto. El sistema del templo, con sus sacrificios y rituales, siempre tenía la intención de ser temporal, una sombra que apunta a la realidad que vendría en Cristo. El libro de Hebreos explica con gran detalle cómo el sistema de sacrificio fue solo un presagio del sacrificio final que Jesús ofrecería. El desgarro del velo significa el final del antiguo orden y la inauguración de una nueva era en la que el perdón de los pecados y el acceso a Dios están disponibles para todos los que creen en Jesús. Era una señal dramática y visible de que la antigua forma de relacionarse con Dios había terminado, y se había abierto una nueva forma viviente. El velo también era un poderoso símbolo de separación entre un Dios santo y una humanidad pecaminosa. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era tan santa que era peligroso que las personas pecaminosas se acercaran. El velo sirvió como un recordatorio constante de que el pecado nos separa de Dios. Sin embargo, cuando Jesús murió, asumiendo los pecados del mundo, se eliminó la necesidad de tal separación. Su sacrificio completamente expiado por el pecado, lo que nos hace posible reconciliarnos con Dios. La desgarro del velo muestra que la barrera creada por el pecado ha sido eliminada, y ahora podemos abordar a Dios con confianza y audacia. Como dice Hebreos 4 y 16, nos acercamos al trono de la gracia de Dios con confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Además de sus implicaciones teológicas, el desgarro del velo probablemente tuvo un impacto significativo en los sacerdotes judíos que sirvieron en el templo. Los relatos del Evangelio sugieren que muchos sacerdotes luego se hicieron creyentes en Jesús, Hechos 6, 7. Es posible que presenciar el desgarro del velo haya contribuido a su comprensión de que Jesús era de hecho el Mesías. El hecho de que el velo estuviera desgarrado en el mismo momento de la muerte de Jesús hubiera sido imposible de ignorar. Este evento extraordinario habría sido una clara señal de que algo que acababa de ocurrir. Para los sacerdotes que entendieron el significado de los santos y el papel del velo, este acto de Dios habría sido un poderoso testimonio de la verdad del Evangelio. El libro de Hebreos proporciona una explicación detallada de la importancia del desgarro del velo. Hebreos 9, 1 a 3 describe cómo el templo se dividió en el lugar sagrado y el lugar más santo, con el velo que sirve como la separación entre ellos. Solo el sumo sacerdote podría entrar en el lugar más santo, y solo después de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y los pecados de la gente. Sin embargo, Hebreos 9, 11 a 12 explica que cuando Cristo vino como sumo sacerdote del nuevo pacto, entró en el lugar más sagrado de una vez por su propia sangre, asegurando así la redención eterna. El desgarro del velo significa que Cristo ha logrado lo que el antiguo sistema de sacrificio nunca podría hacer:
ha hecho un camino para que estemos en la presencia de Dios para siempre. El simbolismo del velo que se está desgarrando se enriquece aún más al comprender su construcción. Según Éxodo 26, 31 a 33, el velo estaba hecho de hilo azul, púrpura y escarlata y lino finamente retorcido. Era una cortina imponente y bellamente elaborada, diseñada para reflejar la majestad y la santidad de Dios. Sin embargo, a pesar de su grandeza, fue desgarrado en el momento de la muerte de Jesús. Esta dramática destrucción de algo tan sagrado para la fe judía subraya la naturaleza radical de lo que Jesús logró en la cruz. El sistema religioso que había estado durante siglos estaba siendo desmantelado, y en su lugar, se estaba estableciendo un nuevo y mejor pacto, uno basado no en la ley y el ritual, sino en la gracia y la fe. El desgarro del velo también nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestro acceso a Dios. El velo es desgarrado corresponde a que el cuerpo de Jesús se rompa. Justo cuando el velo fue desgarrado para abrir el camino hacia el Santo de los Siendas, también estaba roto el cuerpo de Jesús para abrir el camino a la vida eterna. Isaías 53, 5 dice, «Fue perforado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas estamos curados». El desgarro del velo es un recordatorio vívido de que nuestro acceso a Dios no se logró a la ligera, llegó al más alto costo posible, la muerte del propio Hijo de Dios. La importancia del desgarro del velo se extiende más allá del momento de la muerte de Jesús. Habla de la realidad en curso en la que los creyentes ahora viven. Debido a que el velo ha sido desgarrado, tenemos acceso directo a Dios a través de la oración, la adoración y el compañerismo. Ya no necesitamos un mediador humano, Jesús mismo es nuestro mediador, siempre intercediendo por nosotros ante el Padre, Hebreos 7 y 25. Esta verdad debería llenarnos de asombro y gratitud. El privilegio de poder acercarse a Dios libremente es algo inimaginable bajo el antiguo pacto, pero ahora es nuestra realidad diaria como seguidores de Cristo. El desgarro del velo también nos reta a examinar nuestras propias vidas. Así como se eliminó la barrera física entre Dios y la humanidad, también deberíamos tratar de eliminar cualquier barrera espiritual que pueda obstaculizar nuestra relación con Dios. El pecado, la duda y el miedo pueden actuar como velos que nos impiden experimentar completamente la presencia de Dios. Pero al igual que el velo del templo fue desgarrado, estamos invitados a derribar estas barreras en nuestras propias vidas al entregarlas a Jesús. Se ha abierto el camino a Dios, y estamos llamados a caminar audazmente en esa libertad, confiando en la obra terminada de Cristo. En conclusión, el desgarro del velo del templo en el momento de la muerte de Jesús es un evento poderoso y multifacético. Significa el fin del antiguo pacto y el comienzo de lo nuevo, la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad, y el cumplimiento del sistema de sacrificio a través del sacrificio perfecto de Cristo. El desgarro del velo es una declaración visible y dramática de que a través de Jesús, ahora tenemos acceso completo y sin restricciones a Dios. Al reflexionar sobre este evento, que nos recuerden el increíble privilegio que tenemos para abordar a Dios con confianza y que vivamos en la libertad y la gracia que el sacrificio de Cristo ha asegurado para nosotros. Oscuridad sobre la tierra. Uno de los signos más llamativos y misteriosos que acompañaron la muerte de Jesús fue la oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra. Según el Evangelio de Mateo, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad llegó sobre toda la tierra. Mateo 27, 45. Este evento también se registra en los Evangelios de Marc y Lucas, enfatizando su importancia en la narrativa de la crucifixión de Jesús. La oscuridad ocurrió en la cima del día en que el sol normalmente sería más brillante, lo que hace que este fenómeno sea aún más inusual y simbólico. La importancia de esta oscuridad se encuentra no solo en su naturaleza sobrenatural, sino también en los ricos significados teológicos y proféticos que transmite. El momento de la oscuridad, que no se trata de la sexta hora, mediodía, y duran hasta la 9ª hora, 3 de la tarde, es particularmente notable. En la cultura judía, estas horas marcaron el momento en que se ofrecían los sacrificios diarios en el templo.
Durante 3 horas, cuando Jesús colgó en la cruz, la tierra estaba envuelta en una gruesa oscuridad, simbolizando el peso del pecado y el juicio que se le estaba colocando en él. La Biblia a menudo asocia la oscuridad con el juicio, el duelo y la presencia de la ira de Dios. En este contexto, la oscuridad significaba el juicio que Jesús estaba llevando en nombre de la humanidad. Estaba tomando sobre sí los pecados del mundo, y la oscuridad representaba la separación de Dios que causa el pecado. Este evento también cumple con las escrituras proféticas, particularmente la profecía que se encuentra en Amós 8:9, que establece: en ese día, declara al soberano Señor, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra a la luz del día. Esta profecía, originalmente entregada como una advertencia de juicio inminente, encuentra su cumplimiento final en la crucifixión de Jesús. La oscuridad al mediodía es una demostración vívida de que la muerte de Jesús no fue un evento ordinario sino un momento divino de importancia cósmica. Era como si la creación misma estuviera de luto por la muerte del Creador. El sol, que había brillado brillantemente durante el día, ahora estaba oscurecido, reflejando el dolor y la gravedad de la situación. La naturaleza sobrenatural de la oscuridad se subraya aún más por el hecho de que no puede explicarse por ningún fenómeno natural. Algunos han intentado sugerir que fue un eclipse, pero esta teoría es imposible porque la crucifixión tuvo lugar durante la Pascua, que ocurre durante una luna llena. Durante una luna llena, un eclipse solar no es posible. La oscuridad, por lo tanto, no era un hecho natural sino un signo milagroso. Era un acto divino destinado a transmitir la magnitud de lo que estaba sucediendo. La luz del sol se retiró como una señal del disgusto de Dios con el pecado y un símbolo de la separación que el pecado crea entre Dios y la humanidad. La oscuridad también sirvió como un poderoso símbolo de la condición espiritual del mundo en ese momento. A lo largo de las Escrituras, la oscuridad a menudo se asocia con el mal, la ignorancia y la separación de Dios. Cuando Jesús, la luz del mundo, fue crucificada, la oscuridad se hizo cargo de una señal de que el pecado y el mal fueron momentáneamente triunfales. Sin embargo, esta oscuridad fue temporal y señaló la victoria que vendría a través de la resurrección de Jesús. Es significativo que la oscuridad durara 3 horas, el mismo tiempo que Jesús estaba en agonía en la cruz. Este periodo de oscuridad marcó el momento en que Jesús estaba soportando todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. En esas horas, experimentó el abandono y el juicio que los pecadores merecían, gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. En las tradiciones judías y gentiles, la oscuridad a menudo se asoció con el duelo, especialmente en relación con la muerte de grandes líderes o reyes. Para el público judío, la oscuridad habría evocado recuerdos de las plagas en Egipto, particularmente la plaga de la oscuridad que precedió a la muerte de los primogénitos, Éxodo 10:21-23. De esta manera, la oscuridad en la crucifixión hace eco del juicio de Dios que cayó sobre Egipto, pero esta vez, es el Hijo primogénito de Dios quien está dando el juicio. Para el público gentil, especialmente en la cultura grecorromana, la oscuridad también fue vista como un signo de la muerte de figuras significativas. El poder simbólico de esta oscuridad habría resonado profundamente con testigos judíos y gentiles. La oscuridad también puede entenderse como una representación de la ceguera espiritual de los que rechazaron a Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús fue confrontado por aquellos que se negaron a ver la verdad, a pesar de los milagros y enseñanzas que ofreció. La oscuridad sobre la tierra fue un marcado reflejo de la condición espiritual de aquellos que exigieron su crucifixión. La luz del mundo se extinguió en sus ojos, y permanecieron en la oscuridad, sin darse cuenta de la salvación que les estaba siendo asegurada para ellos incluso mientras se burlaban de él. Esta ceguera espiritual se destaca por el hecho de que, si bien el mundo físico estaba reaccionando a la muerte de su creador, muchas de las personas presentes no estaban movidas, continuando en su incredulidad. Otra capa de significado para esta oscuridad es su conexión con el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento,
La oscuridad a menudo se usa como una metáfora para el juicio divino, particularmente en el contexto del Día del Señor, Isaías 13, 9-10, Joel 2, 1-2. Ese día, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, simbolizando la efusión de la ira de Dios. En la crucifixión, Jesús llevó el juicio de Dios en nombre de los pecadores. La oscuridad que cubrió la tierra fue una manifestación visible de ese juicio. Era como si toda la creación estuviera de luto por el costo del pecado y la ira que se estaba derramando sobre Jesús. En ese momento, se convirtió en la ofrenda del pecado, absorbiendo la penalización completa del pecado para que aquellos que creen en él se salvarían. La experiencia de la oscuridad en la crucifixión también refleja la oscuridad del alma que Jesús soportó. Cuando asumió los pecados del mundo, experimentó todo el peso de la separación de Dios. Esta separación fue simbolizada por la oscuridad que envolvió la tierra. Por primera vez en la eternidad, el Hijo fue separado de la presencia del Padre. Esta oscuridad espiritual fue mucho más agonizante que el sufrimiento físico de la cruz. Jesús, que siempre había disfrutado de una comunión perfecta con el Padre, ahora estaba sumido en las profundidades de la oscuridad espiritual y el abandono. La oscuridad que cubrió la tierra fue un reflejo de la oscuridad que estaba experimentando dentro de su alma. A pesar de la naturaleza abrumadora de esta oscuridad, es importante tener en cuenta que era temporal. La oscuridad duró 3 horas, después de lo cual Jesús gritó en una voz fuerte y renunció a su espíritu. Esta naturaleza temporal de la oscuridad apunta a la máxima victoria de la luz sobre la oscuridad. Mientras que el pecado y la muerte tuvieron su momento, finalmente fueron derrotados por la resurrección. La oscuridad era una parte necesaria del proceso redentor, pero no fue la última palabra. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, la luz de la gloria de Dios rompió la oscuridad, trayendo esperanza y salvación a todos los que creen. En conclusión, la oscuridad que cubrió la tierra durante la crucifixión de Jesús es un símbolo poderoso y multifacético. Representa el juicio de Dios, el duelo de la creación, la ceguera espiritual de la humanidad y la agonizante separación que Jesús soportó en nuestro nombre. Es un recordatorio vívido del costo del pecado y las profundidades a las que Jesús fue para asegurar nuestra salvación. Sin embargo, también apunta hacia la victoria de la luz sobre la oscuridad, ya que la muerte de Jesús no fue el final sino el comienzo de la nueva vida para todos los que creen en él. La oscuridad sirve como un recordatorio solemne e impresionante de la gravedad de lo que tuvo lugar en la cruz y el increíble amor que se demostró allí. La realización del centurión, en verdad, este era el Hijo de Dios. Entre los muchos eventos extraordinarios que rodean la crucifixión de Jesús, uno de los más profundos es la reacción del centurión romano y los soldados que se les encargó llevar a cabo la ejecución. Cuando Jesús respiró su último y la tierra se sacudió, el centurión, que probablemente había supervisado numerosas crucifixiones durante su carrera, fue golpeado con una realización abrumadora. El Evangelio de Mateo registra que el centurión y los que estaban con él, presenciando todo lo que había ocurrido, se llenaron de asombro y exclamaron: «En verdad, este era el Hijo de Dios». Mateo 27, 54. Este momento de reconocimiento es significativo no solo porque proviene de un soldado romano endurecido, sino también porque destaca el impacto universal de la muerte de Jesús. El centurión no era una figura propensa a la emoción o fácilmente influenciada por el fervor religioso. Era un soldado de carrera, un hombre de disciplina, autoridad e indiferencia probablemente hacia las disputas religiosas del pueblo judío. Sin embargo, mientras observaba los eventos de ese día, algo cambió en él. La combinación de la oscuridad sobrenatural, el terremoto, y tal vez incluso el comportamiento del mismo Jesús en la cruz llevó a este oficial romano a una conclusión que hubiera sido impensable solo unas horas antes: que el hombre que acababa de crucificar era realmente divino. La declaración verdaderamente, este era el Hijo de Dios, es poderoso porque provenía de alguien que no tenía lealtad previa a Jesús y ninguna razón para fabricar tal afirmación. La importancia de la confesión del centurión aumenta cuando consideramos el contexto cultural y religioso en el que se hizo.
En el mundo romano, el título Hijo de Dios a menudo se atribuyó al emperador, que era considerado divino. Para que el centurión aplique este título a un judío crucificado fue una declaración radical y subversiva. Era un reconocimiento que el poder y la autoridad de Jesús trascendieron el de cualquier gobernante terrenal. El centurión fue testigo no solo de la muerte de un hombre, sino el desarrollo de un misterio divino. La ironía es sorprendente. Mientras los líderes religiosos y muchos otros se burlaron de Jesús mientras colgaba en la cruz, era un gentil, un extraño, que reconoció la verdad de quién era. El reconocimiento de centurión también subraya el tema más amplio de cómo la muerte de Jesús rompe las barreras y trae la salvación a todas las personas, independientemente de sus antecedentes. A lo largo de su ministerio, Jesús contactó repetidamente a aquellos que fueron considerados extraños, gentiles, recaudadores de impuestos, pecadores. La confesión de centurión es un microcosmos de esta verdad más amplia, que la muerte de Jesús no fue solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo. La cruz, que tenía la intención de ser un símbolo de vergüenza y derrota, se convirtió en un lugar donde se reveló el poder de Dios y donde incluso las personas más improbables podían encontrar la fe. El asombro que se apoderó del centurión y sus soldados no fue simplemente una reacción a los eventos físicos de la crucifixión, aunque sin duda fueron aterradoras. También fue una respuesta a la profunda realidad espiritual que se desarrollaba ante sus ojos. La oscuridad que cubrió la tierra, el terremoto y la forma en que Jesús se condujo durante su sufrimiento, todos estos elementos contribuyeron a la realización del centurión. Es probable que nunca haya visto algo así antes. Las crucifixiones fueron asuntos brutales y rutinarios en el Imperio Romano, pero este era diferente. Tenía la sensación de que estaba sucediendo algo mucho mayor, algo que trascendía el ciclo habitual de violencia y muerte. La declaración del centurión también refleja un tema más profundo presente en todo el Evangelio, que el verdadero reconocimiento de la identidad de Jesús a menudo proviene de fuentes inesperadas. Si bien muchos de los líderes religiosos y las multitudes no pudieron ver quién era Jesús realmente, a menudo eran aquellos en los márgenes, gentiles, mujeres, pecadores, que comprendían la verdad. La confesión de centurión es el clímax de este tema. Sirve como un recordatorio de que la fe no se trata de estatus, conocimiento o herencia religiosa, se trata de un encuentro con el Dios vivo. El centurión encontró a Jesús en los lugares más improbables, en el pie de una cruz romana, y lo cambió para siempre. ¿Qué podría haber pasado por la mente del centurión en esos momentos? Probablemente había visto a innumerables hombres morir, algunos valientemente, otros con miedo, pero la muerte de Jesús fue diferente. La forma en que Jesús perdonó a los que lo cruzaban, su negativa a tomar represalias o maldecir a sus verdugos, y la serenidad con la que enfrentó sus momentos finales fue diferente a cualquier cosa que el centurión había encontrado. Todo esto, combinado con los signos sobrenaturales, llevó al centurión a una conclusión que cortó la oscuridad de ese día. Esto no era solo un hombre inocente, este era el Hijo de Dios. Su confesión es un poderoso recordatorio de que la cruz no es solo un lugar de sufrimiento, sino también un lugar de revelación. La realización del centurión también lleva un mensaje para nosotros hoy. Nos reta a considerar cómo respondemos a la cruz. ¿Somos como los que se burlaron y ridiculizaron, ciegos a la verdad que nos queda delante? ¿O somos como el centurión, cuyos ojos se abrieron en las circunstancias más improbables? La cruz obliga a una decisión. O reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, o lo rechazamos. La confesión de centurión muestra que incluso en medio de la confusión, el dolor y la oscuridad, la verdad aún puede abrirse paso. Es un testimonio del poder de Dios alcanzar incluso los corazones más duros y sacar la luz de las situaciones más oscuras. La transformación del centurión, de un hombre responsable de ejecutar a Jesús a alguien que reconoce su divinidad, es una historia de gracia. Destaca el mensaje central del Evangelio, que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, y que nadie está fuera del alcance de su amor. La confesión del centurión es un presagio de la propagación del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, a los gentiles y a los fines de la tierra.
Es un vistazo de la universalidad del mensaje de la cruz, un mensaje que es para todas las personas, en todo momento, en todos los lugares. En la narración más amplia de la crucifixión, las palabras del centurión sirven como una especie de afirmación divina. Entran en marcado contraste con las acusaciones y burlas que rodearon a Jesús durante su juicio y crucifixión. Mientras que los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia, y las multitudes exigieron su muerte, las palabras del centurión sonan como una verdad clara e inequívoca. En verdad, este era el Hijo de Dios. En ese momento, la verdad sobre la identidad de Jesús fue proclamada no por una autoridad religiosa, sino por un soldado romano, un extraño que reconoció la verdad cuando los más cercanos no pudieron. En conclusión, la confesión del centurión al pie de la cruz es un testigo poderoso y perdurable de la identidad de Jesús. Es un momento de profunda visión espiritual, un reconocimiento que atraviesa el ruido y la confusión de ese día para declarar la verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Esta confesión, proveniente de una fuente tan inesperada, nos recuerda que el mensaje de la cruz es para todos, y que la gracia de Dios puede alcanzar incluso los corazones más improbables. Mientras reflexionamos sobre las palabras del centurión, estamos invitados a estar con él al pie de la cruz, a ver lo que vio y a responder con el mismo asombro y fe. En verdad, este era el Hijo de Dios. Los eventos que se desarrollaron después de la muerte de Jesús son profundos tanto en su significado espiritual como en su impacto en la historia. Desde el terremoto que demora en la tierra hasta el desgarro del velo del templo, la apertura de las tumbas y la oscuridad sobrenatural, cada momento fue un poderoso testimonio de la naturaleza divina del sacrificio de Cristo. Estos signos no fueron meras coincidencias, eran actos deliberados de Dios que declararon la magnitud de lo que acababa de ocurrir en el cruz. La muerte de Jesús no fue una muerte ordinaria, fue el momento en que el pecado fue juzgado, la muerte fue derrotada y la barrera entre Dios y la humanidad fue derribada. La respuesta del centurión romano, que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, sirve como un recordatorio convincente de que la verdad de la identidad de Cristo trasciende todos los límites, tocando incluso los corazones más improbables. A medida que reflexionamos sobre estos eventos, se nos recuerda que la crucifixión no fue solo un evento histórico, fue un punto de inflexión cósmico que cambió todo. La muerte de Jesús estuvo marcada por una serie de signos sobrenaturales que testificaron la importancia de su sacrificio y la esperanza que trajo a toda la humanidad. Estos signos nos apuntan a la realidad más profunda de lo que Cristo logró en la cruz: la redención del mundo, la reconciliación de la humanidad con Dios y la promesa de la vida eterna para todos los que creen. El mensaje de la cruz es de esperanza, transformación y gracia, una invitación para abrazar la verdad de que, a través de la muerte y resurrección de Jesús, nos han dado una nueva vida y la seguridad de la presencia de Dios con nosotros para siempre. Gracias por ver, esperamos que lo hayas disfrutado. Deja un comentario con tu opinión y lo que piensas sobre este tema. No olvides suscribirte, me gusta y compartir. Enviando mucha energía positiva y paz a usted y a su familia. Que las bendiciones de arriba siempre te lleguen.